Hola compañeros y amigos, Oliver Bardales los saluda. Bienvenidos otra vez a Apra la Boca. Ya saben que Apra la Boca es un espacio de apristas para apristas. Esta vez estamos con un candidato o precandidato a la presidencia de la República para estas elecciones internas en el Partido Aprista Peruano. Él es un profesional destacado. Él es abogado, doctor en Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Tiene maestrías en Derecho Internacional Económico y también maestría en Ciencias Políticas, esto por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero darle la bienvenida al compañero José Antonio Torres Iriarte. Bienvenido, compañero José Antonio. Gracias por estar aquí con nosotros en Apra la Boca. No, es un gusto participar en un espacio novedoso y con gran proyección política y sobre todo para fortalecer la presencia del APRA en redes sociales, ¿no? Gracias, compañero José Antonio. Compañero José Antonio, ¿qué edad tiene usted? Bueno, 66 años y me incorporé al partido de ahí a la Torre virtualmente hace 50 años, ¿no? Bastante tiempo, un aprista, digamos, de trayectoria. ¿En qué está trabajando actualmente? ¿En qué se mueve José Antonio Torres Iriarte? Fundamentalmente como abogado independiente, además de eso soy una persona vinculada al periodismo digital, al periodismo de medios. He publicado cerca de 300 columnas en los últimos años y que han sido reproducidas por el Diario Expreso, El Reporte, El Montonero, La Abeja, Perú Informa, incluso revistas como Vivir Bien y diarios de circulación internacional como el diario El Nacional de Caracas y seguramente otros medios que también reproducen mis columnas porque son de interés seguramente general, ¿no? Claro. O internacional. Y yo he compartido, o sea, personalmente he compartido con usted en este espacio que utilizamos de set, una charla para jóvenes apristas. Me sorprendió bastante su conocimiento, su manejo de la historia, tanto del Perú como historia internacional. Recuerdo haber hecho un comentario y me dijeron, no, es que el compañero es historiador. ¿Por qué cree que llegan a esa conclusión? Bueno, muchos me llaman historiador, otros me dicen que soy economista. La verdad que yo me he autoformado en varias áreas del conocimiento, porque desde mi etapa adolescente fui muy ávido por leer y leer de todo un poco. Y justamente mi aprendizaje sobre el aprismo me permitió explorar otras disciplinas, porque siguiendo el ejemplo de Aya La Torre, que no tuvo una formación académica, digamos, formal, pero qué duda cabe que aportó grandes ideas al pensamiento político latinoamericano y como lo expresó anoche en el Comité Aprista de Magdalena, Aya La Torre puede estar a la par de un Lenin, un Trotsky, un Mao Zedong, un Marx o un Engels, digamos, en el grupo de los grandes intelectuales políticos que ha dado la humanidad en los últimos 2 siglos y que han contribuido a la forja de un pensamiento, en el caso de Aya La Torre, un pensamiento autónomo, indoamericano, latinoamericano y nacional, que aún tiene mucho que ofrecer a las nuevas generaciones en el siglo XXI, ¿no? Quiero llegar a eso. Tocó a Aya de la Torre. ¿Cómo ve al aprismo en la actualidad? ¿Cree que hay un fraccionamiento ideológico? Yo creo que el partido ha perdido parte de su visión política y parte de su liderazgo nacional o internacional, no solo por la ausencia de Aya La Torre, que ya tiene casi 50 años de fallecido, sino por la ausencia también del presidente García. Tal vez el fujimorismo marcó un poco el derrotero de la vida del presidente García y el APRA en ese periodo de 8 años o 9 de ausencia del presidente García no supo gestar nuevos liderazgos, ¿no? Se esperó el retorno del presidente García el 2001, todos recordamos su discurso en la Plaza San Martín en enero del 2001, que fue un gran relanzamiento moral y político del APRA, venía menos. Catalogado como uno de los mejores discursos de la historia del Perú. Seguro que sí, sobre todo por la carga emocional que puso esa noche Alan García, ese reencuentro con el pueblo aprista, con el pueblo de Lima, donde demostró que tenía grandeza y sabía voltear la página. No mencionó con nombre y apellido a quienes lo habían perseguido, ofendido y humillado en los años 90 y se dirigió al pueblo aprista con la visión de un estadista y no por gusto. Tal vez ese discurso pueda marcar
sea parte de los discursos más importantes de este siglo y seguramente puede estar a la par con los grandes discursos que dio Ayala-Torre en su larga vida política, ¿no? Claro, pero ¿es consciente usted de que Alan, para esa segunda etapa que tiene, vino con, digamos, una ideología un poco cambiada en referencia a su primer gobierno? Le digo por estudio propio incluso, y por toda la evidencia empírica. O sea, lo que hizo en el segundo gobierno fue bastante diferente a lo que hizo en el primero. Eran dos espacios-tiempo distintos, ¿no? El 85-90, creo que el presidente García quiso reivindicar el programa mínimo del APRA en el 31. La larga espera para llegar al gobierno creo que marcó su gobierno inicialmente. Se declaró antiimperialista, crítico del tema de la deuda externa, dio un mensaje en Naciones Unidas que marcó un hito en Naciones Unidas porque no se recuerda otro presidente que haya ejercido, haya dado un discurso en Naciones Unidas que haya sido tantas veces interrumpido para ser aplaudido. Hemos visto a Gustavo Petro hace poco, para poner un ejemplo, dando una larga perorata en Naciones Unidas, en el mismo podio donde estuvo el presidente García, pero a pesar de su virulencia, de su demagogia, de su discurso encendidamente antiimperialista, no supo ganarse el aplauso de los asambleístas. Alan García sí marcó un hito. Creo que ese discurso debería ser estudiado por la nueva generación de apristas, porque demostró que sabía responder políticamente a la primera potencia del mundo, pero en un mundo que era otro. Eran dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la URSS, había bipolaridad, había Guerra Fría, aún existía la URSS, Europa del Este está en manos del comunismo soviético. Entonces, cuando tú me preguntas si Alan García fue distinto cuando retornó del exilio, creo que sí, porque había aprendido de sus errores y porque el mundo que él le tocó analizar y acometer era distinto cualitativamente al mundo previo a la caída del muro de Berlín, ¿no? Claro. ¿Y usted, compañero José Antonio, dónde se sitúa ideológicamente? No sé si me puede decir esto, sí, en lo económico y también en lo social. Bueno, de repente es conservador, es liberal. No, sé. Yo me siento un aprista. Creo que el APRA es una filosofía política. Lo reitero, Aya no fue un político y Aya se propuso no adular, sino educar al pueblo. Y esa fue su mayor contribución, educar a una y varias generaciones para llegar a la conciencia del pueblo, como lo dijo en el año 31, ¿no? Y no llegar fácilmente a Palacio, sino llegar a la conciencia del pueblo. Y creo que muchos lo siguieron sin haber leído sus obras. Muchos apristas son apristas emocionalmente apristas, racionalmente también son apristas, pero no son rigurosos en el examen de la doctrina aprista, ¿no? En mi caso yo sí me precio de haber ahondado un poco más en la doctrina aprista y tal vez por eso puedo ser más versátil, y lo digo una vez más, lo he dicho en las recientes entrevistas, ¿no?, que he concedido, de que estoy dispuesto a debatir con los que representan al APRA en este momento y con aquellos que están en la otra orilla, incluso del antiaprismo, ¿no? Porque un aprista bien formado, académica o políticamente, y que siente al APRA emocionalmente como yo, puede dar batalla política, que es importante en estos tiempos, porque hay mucha confusión. Los jóvenes, como lo vengo diciendo, están casi guiados por el celular, ¿no? Caminan como a veces pensando que la verdad está en el celular, lo que dicen las redes sociales, y no analizan, no comparan, no van a las fuentes. Cada vez se lee menos libros, se sigue la literatura a través de las redes sociales. Entonces yo creo que hay que hacer un paréntesis, un esfuerzo, y mi propósito de ser parte de la campaña interna del APRA es que me permite salir a medios y expresar no solamente que quiero representar al APRA con dignidad y decoro, sino que pretendo recoger las ideas fundamentales del aprismo y lanzarlas en el siglo XXI con un discurso renovado y un discurso que pueda ser recogido por las nuevas generaciones. Porque Aya decía, perdone que le corte, Aya decía que la ideología y la doctrina deben refrescar sus principios. Quienes dijeron que Aya había claudicado, se había entregado al imperialismo, a la oligarquía nacional, no solamente faltaron a la verdad, sino no entendieron la grandeza intelectual de un político que sembró ideas.
No puede ser igual el antiimperialismo aprista de los 30, cuando Estados Unidos invadía con sus marines territorios soberanos de Centroamérica o trataba de ingresar a territorio sudamericano a imponer su ley, ¿no? y el orden imperial, al imperialismo de los años de Delano Roosevelt, o los años de Carter, o los años de Reagan, que le tocó al presidente García confrontar en su primer gobierno. Entonces, la visión antiimperialista del APRA fue antes, en un primer momento, antiimperialismo yanqui, ¿no? Éramos enfrentados al imperialismo yanqui. Luego el espectro se amplió al imperialismo soviético o ruso, ¿no? Entonces se decía acción contra todo imperialismo. Y como lo vengo diciendo en la campaña, y lo he expresado en varios medios, hoy un aprista debería decir ni con Washington, ni con Moscú, ni con Beijing, ¿no? Ya se sumó China. ¿Por ¿no? qué? Porque China es el gran actor económico y político de este siglo, ha logrado un desarrollo impresionante, aún tiene bolsones de pobreza, pero qué duda cabe que a pesar que sus ingresos por persona son menores al promedio norteamericano, tiene un enorme potencial militar, un enorme potencial económico financiero, ¿no? Y puede ser en 20 o 30 años la primera economía del mundo, ¿no? Y China va a tener bastante injerencia ahora en Perú. Sí, ya la tiene, pero ahora con el puerto de Chancay mucho más. Chancay mucho más. El puerto de Chancay, si Perú renuncia a su soberanía y a su visión de Estado, puede convertirse en un enclave, como alguna vez lo fue el enclave de la IPC en Talara, ¿no? ¿Considera usted un peligro el puerto de Chancay entonces? No, no un peligro, pero sí hay que saber, como lo dijo ayer Latorre, y lo reitero esa noche, hay que saber tratar con el imperialismo, con la inversión extranjera, con el capital extranjero. No podemos ser autárquicos, no podemos ser enemigos de todos, no podemos enemistarnos con ninguna de estas potencias. Si me preguntan qué hacer, tratar con todos. Y para tratar con todos hay que saber tratar bajo preceptos básicos de la democracia y de un partido como el APRA, que pretende representar a los electores peruanos con una amplitud ideológica, ¿no? El APRA de hoy, de estos tiempos, no puede ser ni fanática ni sectaria, ¿no? Por el contrario, debe ser dialogante, y un aprista moderno debe ser un intérprete y un lector y un analista de la vida nacional e internacional. El mundo está cambiando a gran velocidad por la revolución tecnológica, las redes sociales, las nuevas formas de comunicación política. Ya no son las grandes manifestaciones, ya no son la tribuna política y 1000 o 10.000 o 100.000 personas escuchando al orador. Ahora en una red social te pueden escuchar hasta 1 millón de personas, y en fracción de minutos o de segundos, claro, o de 1 hora o de media hora. No sabemos cuántas personas nos van a seguir esta noche, o nos están siguiendo, o nos van a compartir estos minutos valiosos de nuestra conversación con otros grupos, ¿no? Entonces, estamos ante una política casi impredecible. Por eso yo creo que los liderazgos de este siglo, de esta década en especial, porque las redes sociales se han fortalecido en los últimos 10 años, son de un alcance tal que pueden surgir líderes políticos que hace 10 años eran tal vez militantes de a pie o, digamos, profesionales poco conocidos, ¿no? Las claro, redes te pueden llevar al empoderamiento y prestigio personal, claro, o al decaimiento total, ¿no? Claro, discúlpeme que incida en este punto. Por lo que entiendo, lo veo, digamos, liberal en cuanto a lo económico. Yo creo en la economía social de mercado. Si uno entiende el antiimperialismo del APRA, publicado en el 35 pero escrito el 28, antes del crash del 29 que afectó las bolsas de valores de Nueva York, el antiimperialismo habla del Estado antiimperialista, habla de saber tratar con el imperialismo y el capital extranjero, dice algo que no es algo y que no puede contradecirse. El imperialismo en los países como los nuestros es la primera fase del capitalismo. Por lo tanto, hay que desarrollar el capitalismo, lo dice ayer Latorre, claro, en América Latina y en el Perú, para dar paso a un estadio superior, ¿no? Podría haber sido el socialismo, ¿no? Según los marxistas-leninistas era primero el socialismo y luego el comunismo. Pero allá, sobre todo, habla del Estado antiimperialista y el desarrollo de las fuerzas del capitalismo, bajo la democracia social, el cooperativismo,
el programa máximo del APRA de 5 puntos. Entonces yo me ubico en ese marco teórico, pero como soy racional y soy realista, y un político no puede vivir de espaldas a la realidad, yo creo que en el mundo está vigente el capitalismo, el mundo va hacia no digo una tercera guerra mundial, pero sí hacia un reacomodo de fuerzas económicas. La Unión Europea, que era la gran promesa, ha fracasado, a pesar que se mantiene unida, aunque se fue Reino Unido, se apartó, ¿no? Con el Brexit. Con el Brexit, pero quedan aún 27 estados, tienen un parlamento europeo, tienen sede en Bruselas, ahí se deciden las grandes políticas, pero Europa quedó rezagada en el campo de la tecnología, en el campo de la ciencia, en el campo del desarrollo exportador. Casi Europa y el Mediterráneo ya no es el principal, digamos, mar del mundo ni océano, ¿no? O sea, el gran océano de este siglo es el Pacífico. Y en el Pacífico están los miembros del Foro Asia-Pacífico. Y China pretende ser hegemónica. Pero también está Estados Unidos, que tiene mirada al Atlántico y mirada al Pacífico. Entonces, los próximos años van a ser un constante reacomodo. Hay un potencial enorme en la India, un decaimiento de Europa, un crecimiento de África en su economía. China está invirtiendo mucho en África, está invirtiendo mucho en Asia, y de hecho China está invirtiendo en el Perú y Sudamérica. Por eso Estados Unidos ve con celo o recelo que tengamos el puerto de Chancay. Chile, que el domingo tiene elecciones primera vuelta, en Chile hay elecciones este domingo en primera vuelta, también ve con celo que Perú tenga este enorme potencial portuario y económico que ellos no tienen, porque es una franja angosta, tienen menos población que nosotros, no tienen la capacidad hídrica del Perú, ni los recursos naturales que tiene el Perú, Amazonía, ¿no? Y el potencial turístico que tenemos, ¿no? Claro. Y usted también, y usted ve con celo también una economía abierta. ¿Qué opina, por ejemplo, de los tratados de libre comercio? No, al contrario, los tratados de libre comercio han sido un acierto, lo he dicho más de una vez, tener Bien. más de 30, Claro. más de 20 tratados de libre comercio es una herramienta a nuestro favor. Hay que mejorarlos, potenciarlos, pero poco vale tener tratados de libre comercio si el Perú no diversifica su oferta exportable y somos solamente productores de materias primas y exportadores de materias primas, ¿no? Entonces hay que diversificar la oferta exportable, hay que innovar en ciencia y tecnología, hay que tener en el plano de los jóvenes más que universitarios, mucho más técnicos, ¿no? Alguna vez alguien dijo menos cocineros y más ingenieros, ¿no? Y yo podría agregar menos comida gourmet y mejor nutrición, porque hay anemia en el Perú, hay desnutrición infantil, siendo un país con un enorme potencial para Claro. dar buena alimentación a su pueblo. Sin embargo, hay desnutrición y anemia porque hay un imperio pues casi masivo de la comida chatarra, ¿no? De la comida de fácil acceso y a costo mínimo, pero que no precisamente está dañando la nutrición de los niños de esta generación, ¿no? Claro. ¿Qué motivó a José Antonio Torres Iriarte a ser precandidato presidencial por el Partido Aprista? Me motivó que comprobé que los precandidatos que habían ya iniciado su carrera hace 1 o 2 años, o al menos unos meses, estaban en una competencia interna donde no se hablaba de APRA, no se hablaba de aprismo, se hablaba muy poco de Aya La Torre, o casi no se le mencionaba. Y no se le mencionaba tal vez porque pensaban de que la política de estos tiempos es una política más pragmática y menos ideológica. Yo sigo pensando que la política tiene que ser pragmática, eficiente, realista, pero también tiene que tener un fundamento ideológico. Si no, ¿por qué este domingo en Chile va a estar seguramente entre las 2 personas más votadas una militante del Partido Comunista de Chile? ¿Cómo explicar que Chile vota por el Partido Comunista, ¿no? ¿Y cómo explicar que el APRA, siendo un partido de ideas que ha confrontado históricamente con los comunistas en el Perú, ¿no? Y que alentó a partidos hermanos de América Latina no comunistas, Acción Democrática, Liberación Nacional de Costa Rica, el partido PRD de República Dominicana, es un partido ahora disminuido, ¿no? No solamente perdimos la inscripción,
sino que nos costó mucho esfuerzo recuperarla. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué me animó? Que los compañeros, y no voy a mencionar nombres, tienen una mirada de Estado, de gerencia pública, de resultados, pero no de ideas. Yo estoy preparado para debatir con Verónica Mendoza, con Vladimir Cerrón, ¿no? Como he dicho hace poco, con el más pintado, ¿no? En una entrevista. Y yo creo que estoy preparado para el debate nacional porque me he formado, y me he formado más allá de las aulas universitarias, porque creo que en estos tiempos el aprendizaje debe ser permanente, no tiene límite en el tiempo. Y muchas veces uno tiene que ser autodidacta. Y ser autodidacta es, creo, una tarea que cada uno se impone, ¿no? Claro. Hay profesionales, y conozco muchos en todas las ramas, que concluyen la carrera, se gradúan, se titulan, ejercen, y nunca más toman un libro, ¿no? No, no es así. Y más Claro. aún, ven No la tiene que política ser de así. lejos y no le interesa la suerte del país. Y si no me va bien, bueno, me voy a Norteamérica o me voy a Europa a labrarme un futuro mejor. Un futuro mejor. Yo creo en el Perú, me siento peruano, amo al país y quiero que el Perú sea un país líder en América Latina. Por eso y varias razones más, estoy en la competencia interna del Hay partido. 15 planchas presidenciales. Sí. ¿Cómo ve la situación? Bueno, hay compañeros de varias generaciones. Y cuando me dio la oportunidad una periodista, la misma noche que se hizo el sorteo de los números, ¿no? Me dijo, ¿por qué tantas planchas? Le dije, es una demostración de efervescencia y de que el APRA no es un partido de militantes, ¿no? Y en las planchas están representados varias generaciones, compañeros y compañeras de todas las profesiones, de todos los oficios y actividades económicas, gente del Frente Único, sindicalistas, compañeros de Trujillo, del norte, del sur, del Cusco, ¿no? De la zona central. Entonces, es un APRA viva. Más bien deberíamos agradecer que la militancia sea animada a participar para que luego no se diga, no me dejaron. Porque es también la queja de muchos, no Claro, me dejaron, ajá, no sí. me permitieron. Y eso ha ocurrido Yo quise muchas ser veces. y no me dejaron, ¿no? Entonces, si antes hubo situaciones que no han permitido que haya una renovación generacional, eso debe quedar en el pasado. Y creo que en estos tiempos, un partido moderno, como lo quiso Ariel Latorre cuando ya estaba por asumir la presidencia de la Asamblea Constituyente, debe ser un partido que responda en base a la disciplina, a la organización, un partido que responda a las necesidades del país y que no se quede anclado en el pasado, ¿no? Yo puedo hablar de lo que dice el antiimperialismo del APRA, puedo hablar de lo que dice 30 años de 30 años de aprismo, aprismo. pero tengo que ser realista y el mundo de hoy Es distinto. no es el que estudió No. y analizó hasta el año 77 que publicó Ariel Latorre sus obras completas, no es el mundo de hoy. Ha habido cambios demográficos, a cambios en la correlación de fuerzas en el mundo capitalista, ¿no? Y lo que llaman comunismo, Corea del Norte, Cuba, son pues demostración cabal del comunismo empobrece a los pueblos, precariza la economía y convierte a los pueblos sometidos a dictaduras como la de Nicolás Maduro, como la de la de los la pareja Castro. presidencial Murillo-Ortega, Ortega-Murillo, ¿no? O Cuba. Díaz-Canel en Cuba, o tiranías término medio, o semitiranías como la de Sheinbaum en México, ¿no? O la que hasta hace poco ejerció el MAS en Bolivia, ¿no? Claro. Pasando, bueno, retomando el tema de las 15 planchas, hace poco, perdóname que agarre el celular, hace poco hubo una encuesta que creo que fue la más sonada dentro del partido, ya hace algunas semanas. Vemos dos candidatos fuertes, ambos acaparan casi 41%. Hay un tercero que tiene 9, y bueno, y de ahí vienen con 4, con 2, con 1, y no veo al compañero Torres Iriarte. Bueno, no me preocupa en absoluto porque... ¿No cree que es un termómetro No, la yo encuesta? creo que esas encuestas, siguiendo al filósofo Melcochita, son un Armani, ¿no? Y le digo con toda seriedad porque sospechosamente el compañero favorecido en la primera y segunda encuesta es el mismo.
Como dije el otro día en un espacio, yo llego solo a una entrevista, no llevo portátil, ¿no? Y no pretendo ni envanecerme ni ser menos que nadie, ¿no? Entonces yo creo que esa encuesta, yo he inscrito mi candidatura o la plancha que me acompaña, dicho sea paso, mi saludo al compañero Orlando Loaiza de Trujillo, formado en antropología, autor de muchos libros, muy preocupado en los temas de nutrición infantil, un estudioso de la realidad peruana y sudamericana, y la compañera Fanny Ríos, que es militante de su etapa universitaria en San Marcos, médico de profesión, además trabaja en el salud muchos años, ¿no? Y tiene una larga trayectoria de servicio social. Ellos me acompañan. Entonces mi plancha, o nuestra plancha, se inscribió en el plazo ampliatorio que dio el Tribunal Nacional Electoral, y luego se formalizó la habilitación de todas las planchas el día 20 de octubre. Usted fue el último en inscribirse, me parece. Y ha dicho algún compañero generoso o con sentido, digamos, de análisis político, que no descarta, o él no descarta por varias razones que da, elogiando mi trayectoria o reconociendo mi trayectoria, que el último inscrito podría ser el primero o el más votado el 30 de noviembre. Podría dar la sorpresa, confía usted. Sí, y más aún, no solo lo digo, lo dice este compañero fraterno, sino lo ha expresado algún periodista en medios luego de una exigente entrevista, ¿no? Tituló Torres Iriarte, precandidato presidencial aprista, podría, ¿no?, dar la sorpresa. Entonces, ya se está hablando en los corridos políticos, de medios y de prensa, que hay un candidato con larga trayectoria, porque nadie va a negar mi trayectoria. Nunca me fui del APRA, nunca pedí licencia, nunca interrumpí mi militancia, nunca militó en otros partidos. Denosté del presidente García, nunca renegué a Ayer La Torre, más bien afirmé mi aprismo en la etapa más difícil de la dictadura fujimorista, y nunca he sido tampoco del entorno del presidente García, por el que tengo gran respeto y admiración, pero no me pueden llamar alanista, ¿no? Soy aprista, y quienes se sienten alanistas serán otros, yo no, yo me siento aprista. Y más aún, creo que en este momento hay tres cosas que perfilan mi candidatura, ¿no? Dicen muchos el más allista, otros dicen, y lo reconocen, tal vez el más versátil y preparado. Con el compañero Torres se puede abordar temas diversos, ¿no? Nunca acepto una entrevista pauteada, ¿no? Yo llego al lugar y no sé qué me van a preguntar, ¿no? Y luego, por supuesto, soy una persona que ni siquiera voy a hablar de mi honestidad, porque quienes me conocen y quienes pueden seguir mis pasos pueden saber que soy una persona formada, claro que sí, académicamente e intachable, ¿no? ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas del Perú ahora? Bueno, la corrupción lo es, y la falta de estabilidad política, el débil crecimiento económico, pero hay algo que es transversal y afecta a todo, a empresarios, trabajadores, a todo el país, que es la inseguridad ciudadana, ¿no? El crimen organizado, la delincuencia común y el crimen organizado, y hay que decirlo, el Tren de Aragua. Y lo digo con nombre propio porque hace 3 años en el Diario Expreso publiqué una columna titulada Nicolás Maduro y el Tren de Aragua. Así se titula, Nicolás Maduro y el Tren de Aragua, en el año 2022. ¿Usted cree en esa vinculación? Totalmente. Y más aún dije, y lo sostengo, y lo repito, lo dije en PBO, me acuerdo, en una entrevista que concedía la periodista Carmen Alvarado un domingo, que el Tren de Aragua es parte de la política diseñada por el gobierno de Venezuela para crear inestabilidad y zozobra en los países de Sudamérica, con claros propósitos políticos, ¿no? No en vano en Ecuador, en Perú, Chile, Argentina, Brasil, incluso Centroamérica, y ahora en Estados Unidos se habla del Tren de Aragua en las principales ciudades norteamericanas. Y no en vano Donald Trump, en esta segunda administración, en las primeras semanas se dispuso o se reconoció que el Tren de Aragua era una organización terrorista, ¿no? De acuerdo a las leyes federales de los Estados Unidos. Entonces como existe la minería ilegal, que se ha convertido en un actor político
determinante tal vez en los próximos comicios, porque tengo la impresión que de estos casi 40 partidos inscritos y otros por inscribirse, muchos de ellos están siendo financiados por la minería ilegal o incluso por el narcotráfico. El narcotráfico también. Pero en verdad, ¿quién financia esos partidos? Son partidos que no tienen una elección interna. Hay ya un precandidato definido. Casi definido. Para cumplir con la legalidad dicen precandidato. Y el 30 de noviembre ya será candidato. Pero compiten consigo mismos. No tienen oponente. No hay ni siquiera dos en el ALDIP, ¿no? El APRA es un caso singular. Creo que otros partidos tienen más de uno. Pero ¿qué democracia puede ser esa que se permite que hayan tantos partidos? ¿Y por qué hay tantos partidos? Porque el Jurado Nacional de Elecciones no ha sido exigente en la revisión de los expedientes. Hace meses salieron en 2 canales. Muchos con firmas falsas. Con firmas falsas, no una, miles de firmas falsas. ¿Y qué dijo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo, que es un magistrado supremo, que cumple la función de presidente del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué dijo? Que la ley no facultaba al Jurado Nacional a denunciar penalmente, ¿no? O actuar de manera de oficio, porque lo menos que pudieron hacer es suspender la inscripción hasta que se esclarezca el tema de las firmas falsas. Y a eso se suma, ¿qué locales tienen? ¿Qué militantes tienen? Hay que convoquen pues en una asamblea, en un foro, no sé, puede ser, digamos, no digo el Estadio Nacional o el Monumental, que usen un coliseo deportivo y lleven a 10.000 de sus militantes. No llegan ni a 1.000, ¿no? Y claro, con la verificación si son o no son militantes, ¿no? Claro. Entonces, en realidad esta es una farsa que ha sido instrumentada por Martín Vizcarra con el asesoramiento de la comisión de alto nivel que presidió Fernando Tuesa Solevía y un grupo de politólogos, entre ellos Martín Tanaka, que han creado debilitar a partidos históricos como el APRA, ¿no? Y además multiplicar los partidos nuevos. Y algo más grave todavía, que la ley de partidos permite que el Estado solvente y haga transferencias millonarias a los partidos que tienen representación en el actual Congreso. Yo no sé, no tengo las cifras, cuánto ha recibido Fuerza Popular, Podemos, APP, Acción Popular, por tener congresistas en el actual Congreso. Lo que sí puedo asegurar que el APRA no recibe un solo sol. Y sin embargo estamos vivos, tenemos militantes. Aquí estamos. ¿No? Entonces, el presidente García siempre criticó ese pago de entregas de dinero o subsidios del Estado a los partidos. Claro. Porque los partidos deben autofinanciarse, ¿no? Y la prueba ha sido la larga lucha del APRA por subsistir con sus recursos propios. ¿Por qué un Estado con tantas necesidades por atender va a darle dinero y por millones a partidos políticos que son una farsa? ¿O no es una farsa Somos Perú? Somos Perú no tuvo a Salaverry, no tuvo a Vizcarra, ¿no? Bueno, también tuvo a Gerí, que ahora está dando la sorpresa porque aparentemente se maneja bien. Con autonomía y con distancia de Martín Vizcarra, ¿no? Que dicho sea de paso está en su cuarto de hora porque si no es mañana, la próxima semana le queda poco. Se dictará sentencia, ¿no? Le queda poco. Compañero José Antonio, con el APRA crecíamos a 8% en cuanto al PBI se refiere. 8%, que llegamos hasta 9% incluso en algún momento. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué propone el compañero Torres Iriarte para volver a crecer de esa manera? ¿Se puede? Sí, hay que darle varias, en primer lugar, liderazgo político, acercamiento a los inversionistas nacionales y extranjeros, reglas claras, destrabar proyectos, desregular el aparato del Estado, porque hay demasiado... Incluso en la ley de partidos políticos hay demasiada burocracia, demasiadas normas, demasiado formato, formularios, huellas dactilares, ¿no? Para hacer política no se necesita tanto papeleo. La OMPE se ha convertido casi en un ministerio, además lleno de burócratas bien pagados, ¿no? Que fiscalizan si el local de un partido está con las luces encendidas o apagadas, pero no fiscalizan las firmas falsas, no fiscalizan los fondos, en qué se utilizan, ¿no? Se supone que dan dinero para capacitar, para formar cuadros, y seguro que no lo hacen, ¿no? Claro. Entonces, volviendo al tema de la economía, hay que liderar el crecimiento económico, hay que llamar al empresariado nacional, hay que explicarles qué propone el APRA. Creo que el potencial minero del Perú es inconmensurable.
Perú no puede ser antiminero, y los que quieren dañar la minería en el Perú, los antimineros, ¿no? Los que están en contra de proyectos como Conga, Tía María, son los extremistas de izquierda, financiados por ONGs o fundaciones canadienses, norteamericanas, europeas, que pareciera que quieren que Perú no dé el gran salto, el pues, gran ¿no? salto al desarrollo. Tal vez intereses chilenos. Yo no descarto que intereses chilenos estén financiando a los extremistas de izquierda. Total, hay lazos entre los extremistas de izquierda de Perú y los extremistas de izquierda de Chile, lazos políticos. Entonces, hagamos política. Un aprista tiene que ser no un demagogo, no un falso, no un pretendido mesías ni salvador nacional. Debe ser un político moderno, que entienda de economía, que entienda de derecho, que sepa dónde está el Perú en el marco internacional y que tenga claro que el Perú tiene que tener objetivos de mediano y largo plazo. Crecer a no menos del 6% para que se reduzca la pobreza. Hemos estado creciendo en promedio por debajo del 3% en los últimos 10 años. Y además de eso, que es prácticamente no crecer. es casi no crecer a duras penas para mantener el statu quo. Pero si queremos reducir pobreza, aumentar la clase media, aumentar el consumo, tenemos que crecer no menos del 6% anual y de forma constante, no con altibajos. Claro. Y ahí viene mi preocupación. Yo siempre he admirado el liderazgo del presidente García y lo voy a defender en el plano político y jurídico, pero tuvo Buenísimo. una omisión: no construyó partido, dejó al partido de lado. Cuando en el 2011 el partido debió tener un candidato presidencial aprista que afrente a la campaña, no, tuvimos a Mercedes Arauz, que no tiene corazón aprista, no tiene sentimiento aprista, a quien conozco, la respeto y la aprecio, la conozco 25 años, Pero no tuvo la formación pero partidaria. no tuvo la formación política ni la voluntad política de estar en la contienda hasta el final. Y todos recordaremos que renunció a la candidatura presidencial, que ya estaba inscrita en un CEP de televisión, en el programa Cuarto Poder. Dijo, renuncio. Y renunció. Durísimo Y al momento. día siguiente, ¿qué pasó? Los compañeros que eran candidatos vicepresidenciales, que pudieron mantenerse en la contienda, también renunciaron. Compañero José Antonio. Eso no es posible entender cuando un partido tiene tareas históricas que cumplir. Claro, La renuncia sí. es una palabra que no existe o no debería existir en el diccionario o léxico aprístamo. Prometamos jamás desertar, ¿no? Así es, prometamos jamás desertar y en el caso mío, pues un compromiso con la historia del partido, con el legado de Víctor Raúl y con mis propias convicciones, ¿no? Yo he defendido desde mi etapa escolar, universitaria, ideales que comparten millones de peruanos. ¿Qué mensaje y le miles de daría, peruanos, ¿no? qué mensaje le daría al militante o al ciudadano para que vote por José Antonio Torres Iriarte? Para cerrar. Sobre todo, que yo no pretendo ni la vanidad ni la gloria. Pretendo relanzar al APRA nacional, al APRA continental, al APRA histórica, volver a ser del partido de Ayer La Torre, el partido con la primera mayoría nacional, ¿no? Un partido con vocación de poder, con vocación de servicio, con vocación de hacer gestión pública sin corrupción y sobre todo un partido donde todos tengamos espacio para participar, todas las generaciones. Yo no excluyo a nadie, todos somos necesarios, pero también repito esta noche lo que ya vengo diciendo: en la política hay ciclos, así como hay en el balompié, en la selección nacional, ciclos políticos. Algunos hablan de 20 años, 30 años. Hay compañeros que creo que han cumplido o están por cumplir ese ciclo. Y si uno pregunta a los electores no apristas, ¿tú votarías por un APRA que tenga como candidatos a la presidencia a los compañeros ya conocidos? Que no es el caso que los mencione, que muchos de ellos están en la contienda interna, pero ya tienen una trayectoria congresal, en el Ejecutivo, como ministros o primeros ministros. Creo que ellos no son nuestra mejor carta en este próximo proceso. Una mejor carta sería otros compañeros. Y yo pretendo, con la mayor humildad, sin ninguna vanidad ni deseo de ostentación, representar a la APRA con dignidad y decoro. Me siento preparado políticamente, me siento preparado académicamente y tengo la fuerza moral que animó siempre a los compañeros a lo largo de una historia tan difícil, jaloneada de luchas como la de Chanchán, la de la Revolución de Trujillo, de Huaraz, de Cajamarca, de Cajabamba, el levantamiento del 48. Y como yo siempre he dicho,
los compañeros que se levantaron alguna vez en armas, tomaron un fusil, no pretendieron imponer una dictadura en el Perú. No, jamás. Quisieron liberar al Perú de las dictaduras de ese dictaduras. entonces, ¿no? Y ese desencuentro entre militares y apristas tuvo su punto final cuando Haya de la Torre en el año 79 recibe la Orden del Sol por parte del gobierno militar de Morales Bermúdez, ¿no? Ya eran los últimos días de vida de Víctor Raúl, firmó el autógrafo de la Constitución y se iniciaba una gran oportunidad para el APRA, que además yo digo, si tenemos más de una centuria como movimiento continental y casi 100 años como partido, el que hayamos gobernado solo 2 veces es muy poco. Deberíamos haber gobernado 30 años, 40 años, como lo ha hecho el peronismo en Argentina, como lo ha hecho el PRI en México, o lo han hecho Acción Democrática en Venezuela. ¿Por qué nos hemos alejado de esta vocación legítima por ser gobierno y por ejercer el poder, no para la gloria de nadie, ni para el enriquecimiento de nadie, sino para que este país sea viable bajo una democracia social de pan con libertad como Víctor Raúl y las primeras generaciones hicieron lo posible por lograrlo, ¿no? ¿Con qué número va en estas elecciones internas? Bueno, soy el compañero José Antonio Torres Iriarte, represento al partido en la fórmula presidencial número 8, los exhorto a votar y creo que la gran diferencia, compañeros que nos escuchan, es que si van a votar el próximo 30 de noviembre, solamente los compañeros que habitualmente asisten a los locales partidarios, la suerte puede estar del lado de los compañeros que tienen mayor maquinaria o recursos logísticos. Por el contrario, si van a votar los militantes inscritos en el padrón, que no militan regularmente, que no van a los sectores, a los comités, que tienen vigente su inscripción, salgan a votar, vayan a votar. Y los exhorto que escriban el número 8 en la fórmula presidencial y les aseguro que un compañero formado en el partido de Haya de la Torre, que acompañé a Víctor Raúl en la campaña de la Asamblea Constituyente, que voté por primera vez cuando tenía 18 años y sufragué por el C1, C de compañero y con Haya de la Torre el primero, que celebré su victoria nacional, que lloré muchos días la muerte de Víctor Raúl. Quiero representarlos y quiero con la emoción que me embarga en ese momento pedirles que escriban el número 8 el próximo 30 de noviembre. Gracias, compañero. Gracias, compañero José Antonio. Ha sido un placer tenerlo en Apra la Boca. Compañeros, muchas gracias por estar con nosotros. Será hasta otra oportunidad. Fue Oliver Bardales para Apra la Boca. Nos vemos, compañeros. Apra la Boca.